Tienen que irse, porque el amor que está en nosotros no es nuestro, es el amor de Dios. Y el amor de Dios todo lo puede. El amor de Dios es infinito, es eterno, es puro, es santo. Por lo tanto, no pueden haber malos pensamientos. Entonces, yo no puedo tener malos pensamientos. El corazón que maquina pensamientos malos, eso es abominación delante de Dios. Y dice que Él condenará al hombre de malos pensamientos. Entonces, mi oración es: Señor, permite que yo no tenga malos pensamientos. Ustedes no se han acostado, han llegado a la casa, quizás después del culto, o en el carro, y en el carro empiezan a maquinar. ¿Sabes? Que fulano. Y yo no lo miro. Y entonces embarca el que está al lado, ya sea el esposo o el esposo, al revés, puede ser, o el hijo el padre. ¿Viste lo que me hizo? Me miró atravesado. No te miró atravesado, a lo mejor era visco el hombre, o a lo mejor miró por otro lado. O sea, y entonces enreda al otro. Dice: sí, yo creo que sí. El otro no vio nada. Entonces, no permita que eso le ocurra a usted. O sea, no puede haber malos pensamientos donde está el amor de Dios. Eso no. El aceite y el vinagre no se ligan, y el amor y los pensamientos malos no pueden funcionar. Porque si es el amor de Dios, entonces yo voy a tener pensamientos buenos. Pero no por mí, sino por el poder de Dios que obra en mí. Si el amor de Dios está en mí, yo voy a tener buenos pensamientos. Ustedes no han visto a gente que siempre están pensando lo malo. Siempre. Pero el creyente, el que tiene una comunión con Dios, siempre piensa lo bueno. Por eso nos engaña. Porque yo pienso que no todo el mundo es malo. Entonces a veces me han engañado muchas veces y me van a seguir engañando. Y a ustedes también. Porque yo no puedo pensar que todo el mundo es malo. Aunque hay mucha gente mala. Pero ¿saben qué es lo que me hace eso? El amor de Dios. Porque Dios me ha enseñado que hay un remanente, que hay un grupo, que hay una pequeña manada, que los malos pensamientos no van a estar por encima del amor a Dios. Si nos amamos, hermano, no podemos tener malos pensamientos. Dios va a condenar a los que obran así con malos pensamientos. Ahora, yo no sé si usted se había fijado en esto. La causa del diluvio fueron los malos pensamientos. Fíjense si los malos pensamientos tienen problemas, porque estamos hablando de que tiene consecuencias. La causa del diluvio fue los malos pensamientos del hombre. Así que yo tengo que orar: Señor, permite que yo no tenga malos pensamientos. El corazón que maquina pensamientos inicuos, dice que es abominación, Dios nos aborrece. Dice Génesis 6:5: y Dios Jehová, esto es historia bíblica. Usted ha aprendido aquí en la iglesia, en los estudios bíblicos, escuela dominical, quizás en el discipulado, en los mensajes. Bueno, el corazón que maquina pensamientos inicuos es abominación delante de Dios. Y por causa de esta maquinación de pensamientos inicuos, vino el diluvio, el juicio de Dios sobre la tierra. No permita que el juicio de Dios venga sobre su vida, sobre su familia, porque tú sigas maquinando pensamientos inicuos o malos. Y Dios Jehová, versículo 5, capítulo 6 del primer libro de la Biblia, Génesis: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esta fue la causa del diluvio. Y que todo, yo lo tengo subrayado en su Biblia, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. ¿Por qué había corrupción y violencia? Porque los gente de esa época, de esa generación, sus pensamientos, su corazón era de continuo solamente al mal. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Así que la causa del diluvio fue una de las 7 cosas que Dios aborrece: el corazón que maquina pensamientos. Entonces, ¿cuál debe ser mi oración? Señor, permite que tu amor me inunde, para que yo pueda amar a todos, no solamente a mis hermanos, no solamente a mi familia, sino también a los de afuera, al vecino, al amigo, al enemigo. Ese fue el mensaje de esta mañana, estuvo magnífico. Si los que no vinieron, véanlo en el internet, ya posiblemente mañana ya aparezca en el internet. Pero hermano, si amamos, no puedo tener malos pensamientos. Porque ¿cómo usted me arregla eso? No, yo amo al hermano, pero le tengo un odio, porque mis pensamientos contra eso. O sea, eso es de una persona que no está bien de la cabeza. O sea, tienes 2 cables pelados, te faltan 4 tornillos y los que tienes están flojos. O sea, no estás bien espiritualmente. El amor tiene que cubrir todo eso. O sea, no puedo pensar mal de nadie. No puedo pensar mal del pastor, no puedo pensar mal del hermano. No puedo juzgar a la ligera. A veces alguien no viene, ¿viste? Este día no viene a la iglesia. No, a lo mejor no vino hoy porque está enfermo. Llámalo, pregúntale.
tendemos a juzgar porque tenemos malos pensamientos. Entonces pensamos que todo lo que se va. El pastor dice cómo caminó. Sí, caminó así, no sé, como él se cree que sabe mucho. Oye, pero ¿por qué tú dices eso? Los pastores que estamos aquí, el pastor Wilfredo y yo, los que predicamos, nos esforzamos por dar lo mejor. Pero entonces tu pensamiento y dice, ¿viste? En vez de atender el mensaje, que es palabra de Dios, él se cree que él sabe mucho de la Biblia. No solo que estamos predicando es Biblia. ¿Qué tú quieres que te predique? ¿Del Corán? Yo no sé nada del Corán. El nombre, algunas palabritas que le digo. ¿Qué te voy a predicar? Un libro de ateo. ¿No? Voy a predicar de la Biblia. Claro que el pastor conoce la Biblia. Claro que el maestro de la escuela dominical conoce la Biblia. Claro que el que da discipulado conoce la Biblia. Entonces, hermanos, si enseño la Biblia, entonces tengo que entender lo que es bueno, lo que es malo. El corazón que maquina pensamiento inicuo. No puedo estar pensando siempre lo malo. Hay gente que siempre está. Bueno, por eso vino el diluvio, por los pensamientos malos. El mundo de hoy sin Cristo tiene una mente reprobada, o sea, vive con unos pensamientos malvados. Eso es lo que enseña la Biblia. Pablo se lo está advirtiendo a la iglesia de Roma. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Saben cómo una mente reprobada? Una mente que no está aprobada por Dios, una mente que tiene pensamientos inicuos, pensamientos malvados, y entonces para hacer cosas que no convienen. El mundo en que vivimos sin Dios tiene una mente reprobada, o sea, no está aprobada por Dios. No está pensando de acuerdo a lo que Dios quiere, o sea, no tiene pensamiento. Hermano, recordemos, el corazón que maquina pensamientos inicuos es abominación, es la cuarta cosa. La quinta, los pies presurosos para correr al mar. Versículo 18b. Estamos en Proverbios 6. Proverbios 6. Dice la parte B, los pies presurosos para correr al mar. Hay quienes se complacen haciendo el mal. Lo dice la Biblia. Entonces dice que los pies presurosos, la quinta cosa que Dios abomina es los pies presurosos para correr al mal. Hoy la gente no se apresura para hacer el bien. La gente se apresura para hacer el mal. Se complace. Hay quienes se complacen haciendo el mal. Y voy a leer el pasaje. Atiendan, no lo voy a comentar. Pero hay gente que se complace haciendo el mal. ¿Saben por qué? Porque no tienen el amor de Dios en su vida. No se han arrepentido de sus pecados, no han recibido a Cristo, no creen lo que dice la Biblia y entonces tienen una mente reprobada por Dios. Como único podemos tener una mente, pasar de una mente reprobada a una mente aprobada por Dios es cuando nuestra mente es cambiada por el poder de Dios a través del Espíritu Santo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces pasamos de una mente reprobada a una mente aprobada. ¿No se acuerdan lo que Cristo le escribió a los Corintios? Que tenemos que tener la mente de Cristo, pensar como Cristo, actuar como Cristo, caminar como Cristo. Ahora fíjense lo que hacen esta gente. Hay quienes se complacen haciendo el mal. Los pies presurosos para correr el mal. Esa es la generación que está viviendo. Y nosotros no podemos permitir que esa influencia llegue a la iglesia. Tenemos que luchar contra ella. Dice allí, después que habla de que esta generación tiene una mente reprobada, estando atestados, estoy leyendo hoy, voy a leer en primera Romanos capítulo 1, versículos 29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, todo esto viene por una mente reprobada, que no tiene a Dios en cuenta, que su mente no está allí saturada por el amor de Dios. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, ahí está el orgullo, altivos, el orgullo, otra fase, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, no les interesa la familia ni los seres que les rodean, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que todo esto es abominación delante de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es el mundo que vivimos. Un mundo que no tiene en cuenta a Dios, un mundo que precisamente pues está presuroso para correr mal. La sexta cosa, ya solamente nos falta una,
porque son 7 cosas que Dios aborrece, está todo allí en Proverbios 6. El testigo falso que habla mentira. Está en el 19a, el testigo falso que habla mentira. Dice la Biblia que el testigo falso no quedará sin castigo. Dice allí Proverbios 19:9. Hermano, cuando usted y yo oigamos un mensaje, digámosle: Señor, permíteme que yo lo pueda recibir. Porque mire, de nada vale decir: el mensaje estuvo bueno. Es verdad, el mensaje puede estar bueno, pero si no lo aplico, si no trato de recibirlo. Puede haber una clase muy buena, puede haber un discipulado muy bueno, puede haber una conferencia muy buena, pero si no la aplico, ¿saben qué? No sirvió de nada. Mero conocimiento que se me olvidó. A la semana usted me pregunta, o yo le pregunto, y yo no sé ni lo que digo. Ah, sí, la conferencia, la que hubo un coro al par ayer fueron magníficas. Pero a lo mejor la pregunta de aquí a la semana es porque no las han aplicado. ¿Para qué cosas se da una conferencia? ¿Para qué se da un mensaje? Para aplicar la enseñanza. Entonces, el testigo falso que habla mentira es abominación delante de Dios. El testigo falso, dice la Biblia, que no quedará sin castigo. Dice el Proverbios 19:9, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira perecerá. El testigo falso, lo único mentira, porque el testigo falso lo que hace es decir mentira. Y el mundo está lleno de testigos falsos. No se recuerda, porque hay que asociar todo esto con la enseñanza bíblica. ¿Qué hicieron en el juicio de Cristo? ¿No se recuerda? Buscaron, ¿qué cosa? Testigos falsos que dijeran y hablaran en contra del Hijo de Dios encarnado, en el cual no hubo engaño, no hubo maldad y no hizo ninguna cosa mala. Buscaron testigos falsos. El testigo falso, dice la Biblia, que no quedará sin castigo. Por eso el testigo falso que habla mentira es abominación delante de Dios. El testigo falso. El testigo falso, aparte de que no quedará sin castigo, también Dios lo prohibió a su pueblo. O sea, Dios le prohibió a su pueblo de que hubiera testigos falsos. Lo incluyó en la ley dada a su pueblo. Y este pasaje es muy interesante. Éxodo 23, 1 y 2. Dios prohibió a su pueblo el que fuera testigo falso y hablara mentira. Es una prohibición, o sea, es un mandato de Dios. Yo no debo decir mentira porque si yo entiendo que no debo decirlo, no. Yo no debo decir mentira porque Dios dice que yo no diga mentira. Es como hemos dicho en estos mensajes hace unos domingos atrás. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. 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 Punto. No debo decir mentira porque Dios dice que no diga mentira. Dios lo prohibió a su pueblo. Fíjense lo que dice Éxodo 23. No admitirás falso rumor. Oiga, esto no viene como anillo al dedo. Enseguida ponemos el oído así para temperar. El hermanito, el pastor, oye, eso nos encanta. Y a lo mejor un falso rumor, acabando, en vez de decir: mire, tú no me digas nada, yo voy a orar. Yo no quiero que me digas nada. Eso es lo que así se para el chisme, el rumor. Porque hay muchos rumores que han destruido hogares. Hay muchos rumores que han destruido al ministerio de un pastor. Y hay muchos rumores que han destruido iglesias completas. Entonces, por eso Dios lo prohibió a su pueblo. No admitirás falso rumor. El que te venga con cuento, no. Tú tienes pruebas, hay evidencia, bueno, vamos a orar y entonces después vamos a ver cómo lo arreglamos. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Eso Dios se lo dijo a su pueblo. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. No seguirás a los muchos para hacer mal. ¿Qué hacen los muchos? Siguen el rumor y concertan con el impío para hacer testigo. Eso es lo que hacemos. Pero tú y yo no somos de los muchos, somos de los pocos, somos la manada pequeña. El amor de Dios está en nuestra vida, por lo tanto no podemos ser testigos falsos, porque eso es una cosa que Dios abomina. Ahora, Cristo lo ratificó, esto del testigo falso, Él lo ratificó. Allí en Mateo capítulo 19, versículo 18, entre las cosas que Él recordó a sus discípulos, le dijo cuáles, cuando hablaba allí, cuando el joven rico, los mandamientos, cuáles. Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Mire, cuando usted vaya a hablar de una persona, primero ore, averigüe, investigue, no juzgue y no empiece a correr un rumor que quizás sea falso. Le voy a poner un ejemplo y le voy a decir esto porque quizás usted no lo sabe. En mi oficina
aparte de que tengo la secretaria al lado, el pastor Wilfredo también está cerca de la secretaria, tenemos una puerta de cristal o una ventana de cristal. Pero aparte de eso tenemos cámaras de video. Usted dirá, bueno, ¿y por qué cámaras de video en la iglesia? Hermano, porque tristemente hay tanta maldad que se puede levantar el falso rumor. Vamos a suponer que yo tengo una consejería con una persona, puede ser una mujer, quizás sea joven. Yo trato de que esté la secretaria, o si no, trato de buscar de forma de que haya alguien cerca, aunque no esté oyendo. Pero vamos a suponer que se dé porque se puede dar una consejería que no haya más remedio que dar. Ahí está la cámara. Porque se me puede acusar, no, el pastor me fue para arriba. Ah, sí. Vamos a buscar la cámara. Saben que aquí en el daycare nos ha salvado eso. Claro, primero Dios, pero las cámaras, porque uno puede levantar un falso. Esto que he dicho lo he dicho ya hace un tiempo, pero hay personas nuevas en la iglesia. Yo estuve, por la misericordia de Dios, estuve de pastor laico en Paraná 2 años. Estando de pastor de la iglesia, un día viene una hermana, Gabriela, le decíamos Gaby, colombiana, y me dice, pastor, tenemos un problema. Mi esposo dice que usted y yo estamos viviendo juntos. Eso fue delante de mi esposo. Mi esposo sabía que era mentira. Y dice, no, lo que necesito es que usted vaya a hablar con mi esposo. Entonces dije, ay Señor, ayúdame, porque uno no sabe la reacción, me podía matar el hombre, yo no sabía lo que iba a hacer. Entonces yo no sé cómo Dios, Dios siempre se las puede arreglar bien. Me llevó a mi conocimiento de que él tenía un amante, una enamorada del trabajo. Y entonces oré, fui para allá, mi esposa quería, le dije, no, te quedas aquí, yo voy solo, si me pasa algo, pero que no nos pasa a los dos. Ella se quedó orando, mi esposa era una mujer de mucha oración, no hablaba mucho, pero orar sí oraba mucho. Y se quedó orando en la casa y yo fui para allá. No me acuerdo cómo se llama, el fulano, mira, vengo a ver. Mire, usted dice esto y esto y esto, eso es mentira. Su esposo es una buena mujer. ¿Y sabes qué? Este rumor viene por aquí, por aquí, por aquí. Y ella lo que quiere es destruir su matrimonio para que entonces usted se vaya con él. ¿Y sabes qué? Uno me dijo, pastor, perdón, usted tiene razón. Pero no era fácil. Ahí no había cámaras de televisión, ahí no había cámaras puestas. Estamos hablando del año, y era un país que es pobre, una iglesia muy pequeña. Eso fue en el año 86, 87. Hermano, pero qué bueno que Dios nos ayude. Pero yo tengo que no dar oportunidad para falsos rumores, pero tampoco tengo que aceptar el falso rumor. ¿Qué pruebas tiene? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar por esto. No busque a la ligera. Porque a lo mejor usted vio algo que no es lo que usted se imaginó. Es que usted vio algo y lo demás usted se lo puso. Así que el testigo falso que habla mentira, el que oye el rumor. Y por último, la otra cosa que Dios abomina, el que siembra discordia entre hermanos. Versículo 19, la última parte, el que siembra discordia entre hermanos. De que los hay, los hay. Hay hermanos que además que se dedican a crear discordia entre hermanos, para que estén fajados unos a otros, para que se fajen con el pastor, para que se fajen con los diáconos. Y saben que eso ha dividido muchas iglesias, ha hecho mucho daño. Pero ahí está, es una cosa que Dios abogó. El que siembra discordia entre hermanos. Siempre están pensando lo malo. Allí en Proverbios 6:14, perversidades hay en su corazón, que siembra discordia entre hermanos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra la discordia. Oye, ese de que no hay, lo hay. Anda pensando el mal en todo tiempo. Hay hermanos que no hay arreglo con él. Si se predica largo, la predicación es muy larga. Y si se predica corto, oye, el pastor casi no quiere predicar ya. Si se menciona la Biblia, el pastor menciona mucho la Biblia. Y si no se menciona la Biblia, oye, el pastor ya ni habla de la Biblia. Entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? Y estoy poniendo un ejemplo, eso puede ser otra cosa. El maestro, te fijas cómo coge la Biblia, te fijas cómo se para. Siempre están pensando lo malo. Anda pensando el mal en todo tiempo. O sea, no hay arreglo con él. Están sembrando las discordias constantemente. Tú y yo tenemos que ponerle paro. ¿Sabes cómo qué? Diciendo, oye, ¿sabes qué? Voy a orar por ti, por tu situación, pero no puedes estar pensando lo malo. Piensa lo bueno. Es un hermano que se esfuerza, o el pastor que se esfuerza, o el diácono que se esfuerza, o el líder que se esfuerza. Vamos a orar por él. Pero no podemos permitir que la discordia pues cree un problema en la iglesia. Por esas discordias, esas siembra de discordia, se han destruido iglesias. Se han dañado muchas iglesias.
hacen mucho daño. Este que siembra discordia, que es abominación delante de Dios. Dice allí Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Porque el que levanta contienda, ¿por qué la levanta? Por un chisme, que es mentira. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Como, bueno, yo me voy a incluir porque este mensaje es para mí. Cómo nos encanta el chisme. Oye, ¿te enteraste? Dime. No te lo puedo decir, sí, pero yo creo que tú me lo digas. Y si es por teléfono, no importa, voy a tu casa. No, pero estás trabajando, no, yo pido permiso porque yo quiero que tú me lo digas. Eso no está bien. Porque donde hay amor, el chisme no puede tener cabida. Porque el chisme, ¿saben qué? En el 99.9 es mentira. Pero es que a la gente le encanta el chisme. Y eso es lo triste, es que está dentro de la iglesia. Y estuvo dentro del pueblo de Dios. Muchos chismes hicieron daño al pueblo de Israel. Por eso es que Dios abomina al hombre que siembra discordia. Hacen mucho daño. Ahora, el que siembra discordia, eso cosechará. Dice allí Proverbios 22, 8. Proverbios 22, 8. Dice, el que siembra iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Entonces siembro chisme y no quiero que hablen de mí. O sea, que no quiero que me levanten chisme. Sí, qué bueno, aléjate el embudo. Lo ancho para ti, lo estrecho para mí. Entonces, tú chismeas, que no debe ser, y entonces no te gusta que chismeen de ti. Bueno, no podemos hacer ninguna de las cosas, ni chismear, ni dejar que chismeen. O sea, orar para que no lo hagan. Si el amor de Dios está en mi vida, como se hablaba y predicaba esta mañana, entonces no voy a practicar el chisme. Lo voy a parar. No me venga con chisme, sorry. Vamos a orar. El hermano, vamos a orar por eso. No, pastor, bueno, vamos a averiguar a ver si es verdad. No sé, pero vamos a orar primero. Vamos a orar porque somos débiles, porque quizás no somos perfectos nadie. Quizás no somos perfectos nadie. Tenemos que orar los unos por los otros. El que sembrar iniquidad se hará. Así que el que siembra eso es lo que va a cosechar. Ahora, hay un pasaje, está después del libro de Daniel, que quizás le sea fácil buscar. Después de Daniel viene Oseas, porque el que siembra viento, vendrá sobre él el torbellino. El que siembra viento cosechará tempestad, dice un proverbio, eso viene de la Biblia. Dice ahí en Oseas 8, versículo 7, después de Daniel, Oseas 8, versículo 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraño la comerá. Fíjense cómo es la voz. El que siembra discordia, eso va a cosechar. Porque sembraron viento, torbellino van a cegar. No tendrán miedo, o sea, no habrá cosecha. Y si su espiga hiciere harina, o diere harina, y la hiciere, extraños se la comerán. O sea, que no haya arreglo, el juicio de Dios va a caer sobre él. Hermano, hay 7 cosas que Dios abomina. Ojalá que nosotros hayamos recibido el mensaje. Se las voy a leer. Versículos del 16 al 19, y después voy a leer un último versículo para terminar. 6 cosas aborrece Jehová, Proverbios 6, 16 al 19, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mar, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Tengamos siempre presente que todo lo que yo sembrare, lo que tú sembrares, eso también segaré. Y con ese pasaje terminamos. Vamos solamente a leerlo porque todos lo conocemos. Y ojalá que sembremos amor, que sembremos perdón, que sembremos comprensión, que sembremos el de poder sobrellevar. Y eso es lo que vamos a cosechar. No sembrar odio, malos pensamientos, rencillas y discordia. Dice, no os engañéis, le decía el apóstol Pablo a los Gálatas. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se da. Porque el que siembra para su carne, para sus pensamientos malvados, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. ¿Qué estamos sembrando? ¿Cómo estamos actuando? Hay cosas que Dios abomina y aborrece. Si el amor de Dios está en nosotros, ninguna de esas cosas las vamos a hacer. Que Dios nos bendiga y oremos para que ninguna de estas cosas las hagamos. Señor, permite que tu amor en mi vida, a través de tu Espíritu, me haga vivir con amor hacia otros, perdonando, sobrellevando, actuando
con misericordia, no juzgando indebidamente y entendiendo que todo lo que soy, todo lo que sigo y todo lo que seré es por tu gracia, y que por nada tengo que sentirme orgulloso, ni vanidoso, ni altivo, sino reconociendo que tú me has dado aquello que no merecía, pero por tu gracia y tu amor a través de Cristo lo pusiste en mí. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias porque tú nos has hablado, y ayúdanos para que estas cosas que tú abominas y aborreces, nosotros no las hagamos. Si somos tus hijos, tenemos que actuar con amor y vivir de acuerdo a ese amor, y estas cosas no las vamos a practicar. Bendícenos a todos, y si hay aquí alguno que no te conoce, que entienda que solamente a través de Cristo podemos vivir agradándote a ti en todo. Gracias te damos por este tiempo, y gracias por el mensaje que tú nos has dado. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, que Dios los bendiga, y el pastor Wilfredo nos dice cómo vamos a terminar.